voy a arrancar en este formato que Sí, es sí. bastante raro. Digo, bastante raro si pensábamos en un tiempo atrás, creo que nadie se imaginaba estar en una computadora hace 3 meses, 4 meses, creo que hace 60 días no nos imaginábamos que íbamos a estar en esta situación hablando en soledad o escuchando en soledad una charla. Tampoco nos imaginábamos saliendo de compras o viendo por la ventana a gente con barbijo y estar hablando de curvas y de valores y de ecuaciones cuando nuestro contexto social era completamente distinto. Pero bueno, es la situación en la cual nosotros estamos, está todo el planeta en la misma situación, y qué mejor que utilizar este tiempo en el cual realmente sumar estrés y sumar eh, noticias o malas noticias o noticias que son muy mal interpretadas por los medios de comunicación o trabajos muy preliminares, no, no vienen bien al estado de salud mental que tenemos que tener. Así que es bueno charlar de otras cosas porque me parece fundamental que mientras esto está sucediendo, mientras el mundo está bajo una pandemia, hay muchas cosas que sí podemos reflexionar, hay muchas cosas que sí podemos hablar y hay muchas cosas que están sucediendo en otros ámbitos que no son en el ámbito de la salud propiamente dicho, pero que sí que está muy vinculado, ¿sí? Que es en el ámbito educativo. Es bastante notorio darse cuenta, nosotros como docentes, los docentes del ITBA, pero los docentes de otras universidades, los docentes de primaria, de secundaria, eh, se encuentran en una situación completamente distinta en la cual no hubo mucha formación previa, porque durante muchísimos años eh, creímos que lo virtual no era un sinónimo real de educación y había publicaciones relacionadas a esas cosas, a ese sentido, en la cual se veía que determinados trabajos específicos sobre las pantallas, sobre todo en niños y niñas bastante pequeños, no eran muy buenos, ¿sí? Sobre su materia gris, entre los 3 y los 5 años, y que por otro lado, en algunos estudios, los niños en formatos virtuales comprendían menos que en formatos reales, o sea, la maestra o el rol del docente in situ dentro del aula generaba otro tipo de vínculos, ¿sí? Desde ese lugar, dada la situación en la cual estábamos, como podíamos elegir entre una cosa o la otra, siempre se intentó elegir o ponderar lo real o lo, lo fácil de manipular, que es los contextos más reales que los virtuales, por lo menos dentro del sistema educativo. En Argentina, comparado al resto del mundo, en otras franjas etarias, como por ejemplo la franja universitaria, estaba bastante más explorado el sistema educativo. De hecho, por ejemplo, países como España, Estados Unidos, Inglaterra, o sea, la mayoría de los países de Europa brindan carreras de posgrado en 100% virtuales y muchas de grado 100% virtuales. Y en ese sentido se había avanzado muchísimo, no solamente en la cuestión de la exposición, sino también en la evaluación de esos alumnos, con muchos sistemas o mucho software que daban confianza de entender que el alumno no podía estar con otra persona, que no podía escuchar, chequeaba los micrófonos del ambiente, te chequea la pantalla a ver si te estás copiando, pero nunca estuvimos acostumbrados, o por lo menos nunca hicimos una capacitación tan como para prepararnos de alguna manera a este contexto. Y de una semana para el otro, tanto el sistema educativo como que pertenece los docentes, los directivos, y tanto el sistema educativo del lado de los alumnos se vio afectado, no solamente del lado de los alumnos, sino del lado de los alumnos y sus padres, ¿sí? No sé quién está viendo la charla, pero, o cuál es la realidad económica, educativa y de salud, pero hay muchas personas que en estos momentos se encuentran en situaciones de encierro, de cuarentena obligatoria, el cual eso es realmente positivo, es un dato alentador que por ahora está por lo menos
dejando que esa curva, esa famosa curva, se mantenga bastante estable, pero dentro de esa lógica de encierro tenemos que sostener trabajos, actividades que venimos haciendo, y se suma, si vos tenés la suerte de tener hijos en la edad escolar, se suman las tareas que tienen esos chicos, ¿sí? O esas chicas, que dependiendo de las edades, tienen más o menos autonomía. O sea, no es lo mismo un chico quizás de secundario que puede desarrollar cierta independencia, o chicos de primaria, en la cual quizás en los primeros años son más dependientes del rol de la maestra, y donde quizás muchos padres y muchas madres se tienen que encontrar o se están encontrando con estar muchas horas dedicándole a la educación de esos hijos sin la formación que esos, o sea, sin la formación que merecen. O sea, no es muy fácil de un día para el otro enseñarle a leer o a escribir a tu hijo o a tu hija, ¿sí? Porque no tenés formación para eso, y que por otro lado, las escuelas exigen que exista cierta regularidad. Después de casi semanas de cuarentena, casi a nivel global, o por lo menos en la mayoría de los países más afectados, se puede observar, por ejemplo, en España o en Italia, que el final de este ciclo lectivo, dado que terminarían dentro de unos meses, se tornó bastante abrupto, donde en algunos casos se llegaron a las conclusiones que los alumnos de varios niveles, por lo menos en Italia y en parte de España, se los consideran pasados de grado, ¿ok? Es como, ya está, aprendieron hasta acá, y bueno, que pasen todos de grado, estamos atrasando un cuatrimestre. En el ámbito universitario, por lo menos acá en Argentina, es bastante dispar, y en el ámbito primario, por lo menos acá en Argentina, y secundario, también es muy dispar. Hay escuelas que tienen mucha infraestructura tecnológica, hay escuelas privadas donde les pueden brindar muchas herramientas, y después hay un montón de otras escuelas públicas, o un sistema quizás mucho más precario, en la cual no pueden acomodarse a esas diferencias. Entonces, lo que plantea este cambio de paradigma educativo realmente son muchos interrogantes, muchísimos interrogantes, que no los vamos a poder resolver en lo inmediato basados en la experiencia previa. ¿Por qué? Porque la experiencia previa que teníamos no estaba vinculado con esta situación. O sea, ¿qué modelo podemos ir a buscar o qué modelo de respuesta podemos ir a buscar cuando todos los experimentos que pudimos hacer o todas las búsquedas que pudimos hacer no estaban relacionados a estos contextos de cuarentena o de encierro? Sí sabemos que, por ejemplo, a la hora de tejer algún tipo de prioridades o tomar algún tipo de decisión, el encierro hace mal. O sea, no hay que ser una persona que sepa muchísimo de psicología, sociología y biología para darse cuenta que el encierro hace mal a todas las edades, y sobre todo hace mal a los chicos, ¿sí? Pero no hay muchas evidencias reales, científicas, sobre niños encerrados por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, digo, desde la cuestión lógica y de los experimentos realizados en otros animales, podemos decir, ok, los niños no pueden estar encerrados mucho tiempo, eso va a ser nocivo, lo cual es realmente cierto. Pero tenemos que también ponderar en esas preguntas cuál es el costo de que esos niños puedan salir, ¿sí? O sea, entonces, en esas variables que estamos manejando en la actualidad, o que maneja la clase de política, la clase, los académicos, los intelectuales de distintas áreas, se contemplan quizás muchos modelos de acción muy pronto, donde en su mayoría no se encuentran investigados. Me parece, y me gustaría ir abriendo un poco las preguntas dentro de unos minutos, que es un buen momento para reflexionar no lo que estamos viviendo, sino lo que va a venir dentro de quizás meses, o quizás un año o dos, o que quizás sea un cambio de paradigma educativo, donde existe una mezcla de virtualidad y cómo esa virtualidad va a modificar la transferencia de información. Y después, por otro lado, es una enorme posibilidad para poder estudiar modelos de flexibilidad, de emociones, de estrés, ¿sí? Cómo afecta todas estas variables a nivel educativo. Porque por otro lado, yo estuve leyendo bastantes portales de noticias, lamentablemente, y se plantean como pequeños interrogantes que vaya uno a saber que coloca sobre la mesa, sobre la
necesidad o no de los recreos, si es importante tener recreos, si en esos recreos los alumnos se van a mezclar y si se mezclan se van a contagiar. Entonces, ¿cuáles van a ser los tiempos de recreos sí, recreos no? Si es necesario que vayan tanto tiempo los alumnos a las clases, tomar decisiones en base a cuestiones quizás lógicas de distintos aspectos, no van a ser o sea, no van a hacer la gran diferencia. Sí me parece que es un buen momento para poder analizar desde el ámbito de la investigación a las situaciones educativas más complejas que estamos viviendo, porque lo que por ahora se está notando es que los alumnos, que esta situación genera una brecha mucho más grande de la que existía normalmente. O sea, que los alumnos que eran brillantes, que les iban bien, que eran independientes, este modelo virtual les genera muchísimo, o sea, les encaja muchísimo. ¿Por qué? Porque pueden desarrollarse en distintos tiempos, pero por otro lado, el otro grupo, que es mucho más grande, de alumnos que tienen dificultades, que necesitan acompañamientos emotivos, que necesitan otro tipo de sistema educativo, son los que se encuentran muchísimo más relegados. Entonces, me parece que es un buen momento para poder discutir estas situaciones, para poder reflexionar sobre eso y para poner en la mesa no soluciones mágicas que hoy nadie tiene. Imagínense si no hay soluciones mágicas en el mundo de la medicina o de la salud, imagínense en el mundo del sistema educativo, pero sí me parece que es una enorme oportunidad para poder hacer experimentos o observaciones en estos contextos digitales para poder acercarnos a una decisión lo más acertadamente posible dentro de esos parámetros. ¿Tenemos que tirar por la borda todo lo que aprendimos? No del todo, pero probablemente muchas cosas de las que nosotros trabajamos, yo trabajo en el estudio de distintas situaciones que tienen que ver con las mejoras en el aprendizaje o en la memoria, estaban acomodadas esas estrategias, ¿para qué? Estaban acomodadas realmente para un sistema áulico, o sea, para alumnos que entraban y salían para determinados modelos. O sea, todo eso que nosotros investigamos durante años, si de acá en adelante, los próximos meses o el próximo año, esos alumnos no vuelven a sus clases, todo eso se va a tirar por la borda, pero en realidad lo que hay que hacer es generar nuevos procesos de investigación para generar nuevas opciones y nuevas estrategias. Digo, en ese sentido, la sociedad, más allá de establecer prioridades que obviamente tienen que ver con cuestiones de salud, de economía y de bienestar más social, tiene que establecer el sistema educativo como uno de los valores más importantes, porque, por ejemplo, cosas que antes eran absolutamente naturales, como que utilizar a los alumnos como vectores de la información. Antes era muy difícil llegar a un montón de personas, un montón de padres y madres con cierta información. Entonces lo que les hacía era darle la información a los hijos y a los alumnos para que vayan a sus casas y cuenten eso. Bueno, tampoco contamos con ese acercamiento. Me parece que estas situaciones, si no se pueden acomodar o si no se pueden realizar investigaciones que puedan ayudar a paliar esta enorme brecha que se está generando, lo que van a hacer van a tender a distanciar esas dos islas entre las situaciones de vulnerabilidad que tiene un enorme porcentaje de la población, sobre todo en nuestro país, y las poblaciones que están en situaciones mucho más beneficiosas, tanto académicamente como socioeconómicamente. Esta brecha tecnológica se va a hacer muchísimo más fuerte, por lo cual hoy, además de generar investigaciones en ese campo, necesitamos otras investigaciones. Yo podría hacer un repaso enorme de las situaciones o de las investigaciones que se hicieron hasta la actualidad en el ámbito educativo, y todas me recuerdan a situaciones que hoy no sirven, ¿sí? O sea, podemos hablar de ambientes enriquecidos, ¿sí? Dentro de las aulas, podemos hablar de los contextos verdes, podemos hablar de las sorpresas, podemos hablar de bajar el estrés, podemos hablar de las evaluaciones, podemos hablar del estrés de las evaluaciones, del ritmo de las clases, pero todo ese sistema científico educativo que generaba conocimiento servía para un contexto determinado. Entonces, creo que de ahora en más
tenemos que pensar muy rápidamente y actuar muy rápidamente para encontrar nuevas estrategias dentro de este nuevo paradigma. Estamos transitando un cambio de paradigma, no sabemos cómo vamos a quedar muy bien parados, pero sí es una enorme oportunidad para hacer bien lo que no veníamos haciendo. Las escuelas o el sistema educativo normalmente tomó muchas decisiones que tenían que ver con cuestiones quizás más lógicas, pero sin un asidero de evidencias, ¿sí? ¿Por qué hay 30 alumnos en un aula? ¿Por qué hay un docente? ¿Por qué hay determinadas clases? ¿Por qué son 5, 3 o 8 horas las clases o las cursadas? ¿Estaban evaluadas esas cosas? ¿Por qué entraban a un determinado horario y salían en otro? Entonces, digo, desde ese lugar creo que podemos o tenemos la oportunidad de pensar un sistema educativo completamente distinto y tenemos esa obligación de hacerlo como parte de una universidad, como parte de un grupo de investigadores o como parte de una sociedad. Me parece que ese tránsito educativo en los primeros momentos va a ser crítico, que es el que estamos viviendo, pero que no tenemos que perder de vista que los niveles que va a tener el resto de la sociedad sean realmente parejos. Me parece muy inequitativo generar que algunas escuelas o algunas instituciones tengan la oportunidad de brindar 6 horas de clase por Zoom a sus alumnos, pero que otra parte de la población no tenga la posibilidad de ni siquiera tener una computadora o un celular para esos chicos. Entonces, digo, desde ese lugar, quizás la necesidad de hacer y de demostrar que tenemos que hacer algo nos puede pasar por arriba y podemos cometer actos negativos para el sistema educativo, que es, por ejemplo, cómo los padres se están quemando, ¿sí? Porque quizás pasan 6 horas haciendo la tarea en vez de estar trabajando, y que por otro lado, si no estudiamos esos parámetros nuevos, vamos a cometer los mismos errores que cometimos hasta ahora cuando no estudiamos determinadas metodologías y las implementamos directamente. Me parece que más allá de las preocupaciones que cada uno puede tener desde su lugar, tanto como adulto, tanto como padre o como alumno, no tienen que dejar de lado también la situación de generar cierta empatía por el contexto que estamos viviendo y comprender que la realidad que uno vive no está relacionada con la realidad que vive el resto de la población, ¿sí? O sea, son momentos en los cuales necesitamos ponernos en otros zapatos, en zapatos de otras personas, en zapatos que tienen otras necesidades, otras realidades. No es lo mismo estar pasando una cuarentena en una casa con parque para un alumno o para una familia que estar pasando una cuarentena en un monoambiente de pocos metros sin ventana. Entonces, desde ese lugar tenemos que pensar todas las estrategias posibles y poner toda nuestra cabeza para poder llegar a una mayor equidad en ese sistema, porque si no, vuelta a la pandemia, en vez de acortar esas brechas, las vamos a tener mucho más lejos y el trabajo va a ser mucho, pero mucho más duro. Lo que normalmente pasa en el ámbito rural, que es tener distintas edades y los maestros son, o sea, realmente se comportan casi, a veces cuando hablamos de situaciones heroicas, me parece que hay que destacar el trabajo de los maestros y las maestras rurales que tienen como la labor de sacarse el sombrero todo el tiempo y trabajar en un amplio espectro de edades y de temáticas, pero que me parece que tanto en las situaciones de ruralidad como en las situaciones de no ruralidad, o sea, en las ciudades, tiene que haber prioridades de enseñanza para todos los niveles, ¿sí? Una de las cosas que realmente se está haciendo hincapié, sobre todo en las sociedades donde la pandemia no es que ya pasó, pero ya está en otra fase, es que hay que reeducar a la mayor cantidad de la población con enseñanzas nuevas de la forma más rápida, ¿sí? Entonces, digo, desde ese lugar tenemos que pensar cómo abarcar determinados contenidos que sean útiles para la mayor cantidad de grados o la mayor cantidad de personas para poder sobrellevar esta situación en la cual es muy compleja, o sea, porque de golpe tenemos que adoptar conductas que no estaban relacionadas con nuestra forma de comportarnos como humanos. Así que desde ese lugar me parece que tanto las situaciones de las escuelas rurales como las escuelas muy precarizadas que existen en muchísimas partes de nuestro país tienen que tener un orden de prioridad para establecer cuáles son los nuevos conocimientos mínimos y basales que necesitamos
para poder superar estas instancias. Pero realmente, imagínense que la evidencia que hay es muy, pero muy poca, casi nula. Yo estoy en la misma situación que vos, Juan. Me parece, lo que nosotros intentamos adaptar es dar los contenidos teóricos pensando que en un futuro los laboratorios y las partes prácticas se van a poder retomar de distinta manera, ¿sí? O sea, es muy utópico pensar que todo después de un tiempo va a volver a ser exactamente igual al año pasado. Eso sí, realmente no va a suceder. O sea, no es que dentro de tanta cantidad de semanas o meses vamos a volver a jugar al fútbol los martes y a reunirnos los viernes a tomar un café como hacíamos entre 15 personas. Eso en el corto plazo no va a suceder. Entonces, tampoco sabemos si va a suceder que las prácticas sean iguales a las anteriores. Sí me parece que hay muchas herramientas vamos a tener que construir muchas herramientas virtuales para poder sobrellevar esas prácticas, que en su mayoría no se van a poder reemplazar. O sea, cuando uno tiene que enseñarle a una persona a hacer una corrida de un gel en biología molecular, tiene que hacer esa parte práctica, pero que en otras situaciones sí se pueden reemplazar. Me parece que hay algunos programas que tienen algunos laboratorios virtuales donde se pueden hacer determinadas experiencias, y sí lo que me parece es que los alumnos, sobre todo en esas edades, están muy acostumbrados a ver muchos tutoriales, por lo cual, si bien no se puede hacer la parte práctica, sí podemos generar a través de una cámara 360 o realidad aumentada con el celular, prácticos para un montón de personas, para que se sientan por lo menos en esa posición como si fuesen el experimentador. No es lo ideal, lo ideal, obviamente no, pero bueno, quizás es una opción. Si hay mucha gente que piensa en que esto va a pasar y vuelva a la situación normal, es o ignorancia o negación. Ignorancia en el buen sentido, de no tener la información adecuada, o una negación de decir, y no sé si quiero seguir así, pero por lo menos en el corto y mediano plazo, las situaciones de distanciamiento social, de no aglutinarnos, de mantener 1 o 2 metros entre las personas, o sea, de que el transporte esté muy liviano y que no viajemos apretados, de que no estemos en una esquina charlando. Bueno, todas esas situaciones que eran normales, en el corto plazo no van a modificarse. Entonces, digo, en ese sentido, quizás hay que convencer a esas personas de que pensar en un sistema educativo virtual hoy sea una inversión no solamente a corto plazo, sino a mediano plazo, ¿sí? O sea, ilusionarnos con que en septiembre, en agosto o en noviembre vamos a tener niños en las aulas corriendo por los pasillos, hoy es un deseo, realmente. O sea, hoy es un deseo. Me encantaría que suceda, pero hoy es un deseo. Creo que el modelo de la evaluación, o sea, lo primero que hacemos como humanos es decir, ok, ¿qué veníamos haciendo? Veníamos tomando exámenes de esta determinada manera. Ahora, ¿los podemos tomar de esa manera? No. Bueno, tomémoslo igual, pero en un contexto educativo. O sea, tomo el mismo examen, pero le pongo una cámara o intento que no se copie. Pero creo que el camino que también podríamos hacer es ver si existen otras formas de tomar esos exámenes, ¿sí? Tanto del modo virtual como del modo real. O sea, existen otras formas de medir aprendizaje que no sea exigirles que evoquen algún recuerdo. Es un proceso un poco más dificultoso para los docentes, cuando es muy masiva la concurrencia de alumnos, es mucho más difícil, pero quizás es un buen momento, o sea, este cuello de botella que se nos generó, sea un buen momento para discutir qué evaluamos, ¿sí? O sea, no cómo evaluamos, sino qué evaluamos, de qué nos interesa que le quede al alumno. Así que sí, estoy de acuerdo.